Empiezo con la parte del mensaje que les di anoche. La verdad, una disculpa. Según yo estaba nada más por subir el examen en la plataforma para que ya nos apareciera en tiempo. Y pues obviamente ahí donde anoto los pendientes, estaba pendiente que nada más les dije que les iba a poner tarea para que practicaran para el examen y no se las puse. Entonces, pues ni modo. Al ratito, ya nada más terminando la clase, ya les va a aparecer la tarea para que practiquen, y el examen pues lo haríamos ya hasta el martes, porque ya para también terminar la parte de MATLAB, para poderles asignar algunos ejercicios de MATLAB a manera de práctica, y pues ya poder continuar todo al ¿cómo se llama? Parejo, pues, tanto teoría como práctica de la unidad 1. Entonces, pues una disculpa por esa parte, pero yo no creo que muchos se hayan sentido tan mal de hacer el examen hasta el lunes, ¿no? Incluso, pues muchos ya ni se conectaron. Faltan muchos por conectarse. No sé si sea otra la razón, pero pues faltan bastantes de conectarse. Pero pues ya es tarde y vamos a continuar. Como les decía en el mensaje, vamos a terminar o tratar de terminar entre hoy y mañana la parte del software. Entonces, les pedía que ya tuvieran su MATLAB. Si no lo tienen, pues váyanlo abriendo para continuar de donde nos quedamos, que si mal no recuerdo, es en el ejercicio 6, donde estábamos haciendo la adecuación de la señal senoidal para poderla mostrar la original, desplazamientos en amplitud, en tiempo, y escalamientos en amplitud y en tiempo, ¿sí? Y luego mostrarlas todas para que se vieran las 4 operaciones que estamos poniendo como las operaciones principales para cualquier señal, ya sea tiempo continuo o tiempo discreto. Entonces, si no han abierto su MATLAB, mientras lo abren, igual yo voy a empezar a compartir pantalla. Y pues no sé si tienen alguna duda o pregunta hasta ahí. No, profe, ninguno. Bien, entonces, pues vamos a, déjenme les comparto la pantalla con el MATLAB. Me indican si ya pueden ver el MATLAB, por favor. Sí, ya se ve. Bien, entonces voy a abrir el ejercicio 6, que es el que estábamos terminando. Aquí está. Lo adecuamos todo, calculamos la función, hicimos desplazamiento en tiempo, hicimos desplazamiento en amplitud, mostramos los resultados hasta ahí de la señal original, desplazamiento en tiempo y desplazamiento en amplitud. Nos faltaría, pues, las últimas dos operaciones básicas, ¿verdad? Hasta ahí, ¿alguna duda o pregunta? Me indican si ya lo tienen abierto, si no me espero un momento para continuar y no se queden atrás. Si puede esperarse un minutito, profe, es que me salió un problema de error de la licencia y reinicié el programa. Cuando sale eso, a lo mejor quizá en ese momento falló el internet, porque constantemente checa a través de internet lo de la licencia. Sí, no sé si alguien más necesite tiempo para tener abierto el ejercicio donde nos quedamos. Y mientras eso, aprovecho para cambiarle los comentarios. Le puse ejercicio. Recuerden que agarramos el ejercicio de 2 y es en realidad el 6. ¿Sí? Listo, profe. ¿Sí? Si nadie me indica lo contrario, entonces vamos a continuar. Hacemos el cálculo de las otras 2 operaciones que nos faltan y luego agregamos la parte de los resultados. Entonces tengo desplazamiento en tiempo, desplazamiento en amplitud, y pues vamos a seguirle con, así como vamos en ese orden, con ahora escalamiento en el tiempo
Y después nos vamos al escalamiento en amplitud. Entonces, para el escalamiento en el tiempo, vamos a utilizar, ya no me acuerdo de qué letra usamos, pero voy a poner ahí la letra C, al cabo aquí mismo la definimos. Entonces, C, ahorita le voy a poner 0, no, perdón, 1, para indicar que pues no estoy haciendo ningún escalamiento, ¿verdad? Recuerden que el escalamiento en el tiempo, perdón, es una multiplicación por el argumento de la señal, o sea, por el tiempo, ¿no? Entonces, aquí de todos modos le voy a poner que C es el escalamiento. Entonces, como solamente estamos comprimiendo o expandiendo en el tiempo la señal, lo que va a pasar con la amplitud es que se va a quedar igual, ¿sí? No estamos modificando para nada la amplitud. Entonces, en el tiempo, ¿qué voy a hacer? Nuestro tiempo está definido como T. Entonces, llevo T1, entonces voy a usar T2. Va a ser igual a ¿qué? Pues al factor de escalamiento, C, por el tiempo que originalmente tenemos. Entonces, de esa manera, ese tiempo, pues si C es igual a 1, se queda igual. Si C es menor a 1, ese tiempo va a ser menor. Si esa C es mayor, pues va a ser mayor, ¿verdad? Si C vale 0.5, entonces el C no lo voy a calcular desde 0 hasta 1.5. ¿Sale? Bueno, más bien no. El C no lo voy a seguir calculando igual porque la amplitud no cambia, pero lo voy a mostrar en un intervalo de 0.5 segundos o en un intervalo de 2 segundos o en un intervalo más, ¿verdad? De acuerdo a lo que yo le esté dando en el escalamiento. Y prácticamente pues eso es todo lo que tenemos que hacer. No lo hacemos en las otras porque yo les decía que es visualmente hablando es más entendible verlo en el seno que en la rampa, porque la rampa se va a seguir viendo igual, ¿sí? O sea, si la escalo en el tiempo, pues se va a ver igual, nada más el eje del tiempo va a cambiar. Y en cambio aquí, por eso estamos graficando dos ciclos, porque vamos a ver cómo los dos ciclos se pueden comprimir o se pueden extender de acuerdo a lo que le pongamos ahí en el escalamiento. Entonces, pero eso es todo lo que hay que hacer. La operación se debe hacer sobre el tiempo y no sobre la amplitud. Y solamente al mostrarlo, ni siquiera al calcularlo, porque la señal sigue siendo la misma. Nada más es que la tengo que estar mostrando en un tiempo distinto al que fue calculado para que se vea esa compresión o se vea esa extensión. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita lo único que llevamos agregado es el comentario y las dos líneas del escalamiento en el tiempo. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe. Ok, entonces, ya ven, no me dicen que está mal el comentario. Es escalamiento, es escalamiento, ¿verdad? Entonces vamos a hacer ahora el escalamiento en amplitud, que ese ya lo habíamos hecho, pero pues lo ponemos para esta señal senoidal. Tenemos el escalamiento en amplitud, lo teníamos como B, si no mal recuerdo, B igual. Ahorita le voy a poner un 1, nada más para comprobar, o sea, no voy a estar escalando nada en el tiempo, en amplitud ni en el tiempo, nada más para hacer la comprobación de que lo estoy haciendo y graficando correctamente. Después los muevo para checar que efectivamente estoy haciendo los escalamientos pertinentes. Entonces, igual a manera de comentario, lo voy a poner aquí. B es el escalamiento en amplitud. Y la forma de hacerlo, en el tiempo ahora no se va a ver afectado, solamente se va a ver afectado o afectada la amplitud. Entonces, ahora sí que mi función 2, que es la que continúa, va a ser igual al factor de escalamiento en amplitud B
por la parte de la señal donde está la amplitud, que en este caso es f de t. Entonces voy a multiplicar lo que vale f de t por b y lo voy a mostrar en el mismo instante de tiempo, indicando que solamente va a cambiar la amplitud y no el tiempo. Entonces, en la parte de esa operación, pues sería básicamente todo. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Ya para pasarnos a la parte de mostrar los resultados o las gráficas. Todo bien, profe. Bien, no sé si alguien necesite tiempo para anotarlo, sino ya para continuar. No, profe, adelante. Bien, entonces recuerden que les doy el tiempo suficiente para que si ahorita no corre o les marca algún error, desde ahorita lo resolvamos, porque si empezamos a poner todo lo demás, después va a ser siempre esto es una bolita de nieve, ¿verdad? Como estamos utilizando cosas, o sea, en la parte de resultados que ya hemos calculado previamente, si no lo hacemos bien, pues entonces ahí se viene un montón de errores que pudieran dar al momento de correr. Pero bueno, entonces si no hay dudas, comenzamos. Teníamos ahorita hasta la 3, lo voy a correr nada más para que se vea hasta dónde lo llevábamos. Llevamos 3, aunque ya calculé las otras dos, pues no las he mostrado, donde teníamos la señal senoidal de 1 Hz, lo graficamos hasta 2 segundos, pues, indicando que son 2 ciclos, o sea, la señal de 1 Hz. Luego teníamos la parte del desplazamiento en el tiempo, donde lo desplazamos y ahora está, en lugar de ir de 0 a 1, va de 2 a 3, y teníamos la del desplazamiento en amplitud, en lugar de ir de -1 a 1, ahora va de 2 a 4, ¿sale? Entonces, hasta ahí es lo que habíamos mostrado. Espero que hasta ahí corra sin ningún problema. Si hasta ahí les está todo bien, continuamos. Si hay algún error, me lo indican, por favor. Conmigo no, profe. Bien, entonces, si nadie indica otra cosa, continuamos. Otra vez, lo de cada clase, por favor, retroaliméntenme. Porque si no, nada más voy a poner los programas, les digo, cópienlo, córrenlo, y ahí muere. El que le entendió, entendió, y el que no, ni modo. Entonces, no creo que sea necesario llegar a eso, pero si no recibo retroalimentación, me quedo en el limbo de que no sé si lo están haciendo, si se conectaron y dejaron ahí la computadora, si simplemente no quieren participar, pero al menos alguien o al menos nombrar ahí vamos a tener que, si no tienen un representante, nombrarlo y que él sea el encargado de estarme diciendo sí, no, ya, al menos, para yo poder avanzar, porque créanme que esos lapsos que se deben de utilizar para esto, si se utilizan o no, o sea, si se utilizan, es una inversión de tiempo, pero si no, es una pérdida de tiempo. Y lo que menos tenemos es tiempo para perder, ¿verdad? Porque son pues muchos temas los que todavía faltan por ver. Entonces, otra vez la invitación a que participen y me retroalimenten para avanzar más rápido en esto. Entonces voy a agarrar la parte del subplot, la última que utilicé para modificarlo, nada más aquí le voy a poner un comentario. Así como para ir indicando cuando empieza una nueva gráfica. Esta es la de desplazamiento. Tiempo. Nada más para ir viendo dónde empieza cada subplot, ¿verdad?
Y el otro sería acá. Bien, entonces ahora sí voy a copiar el último subplot, control C, control V, y ahora voy a hacer la parte del escalamiento en el tiempo para que se vea en el mismo orden en el que lo pusimos arriba, ¿no? Para que se vea igual. Entonces tengo desplazamiento en T y en amplitud y luego escalamiento en tiempo y en amplitud. Entonces, este sería el subplot 224, que será en la parte de abajo alineado con la señal original. En esta voy a graficar el tiempo. Aquí está aquí está. Voy a graficar la amplitud original, pero en el tiempo 2. ¿Sale? Entonces, acá está. En el tiempo 2 voy a graficar f de t. Recuerden que cuando comprimo o extiendo la señal, no le estoy haciendo nada a la amplitud, por eso le pongo f de t. F de t tiene la amplitud de la señal sinusoidal de 1 Hz. Entonces, lo único que quiero mostrar es en el tiempo t2 para ver cómo comprime o cómo extiende esa señal, esos dos ciclos que estoy graficando, cómo es que pueden estar en un tiempo más pequeño o incluso pueden estar en un tiempo más grande. Entonces, es una señal sinusoidal con escalamiento en tiempo. ¿Vale? Entonces, la etiqueta de X igual el tiempo, la etiqueta de Y, ahora ya no es más A, sino que tengo aquí un factor de escalamiento de C por omega T. Estoy escalando la parte del tiempo. Y la parte del resultado, entonces, en el eje de la amplitud no necesito aumentarle nada porque la amplitud quedamos en que iba a ser la misma, no estoy modificando nada, solamente estoy comprimiendo o extendiendo la señal. Y entonces donde tendría que hacer eso sería en la parte de abajo, ¿no? Entonces sería ¿saben qué? La voy a dejar así para que se alcance a notar. Porque si no, no se va a ver pues que se comprime o se extiende. La voy a dejar en el mismo tiempo que la señal original. Nada más la voy a graficar pues con respecto al tiempo que estoy modificando para compresión o extensión. No sé si me explique. Entonces, los ejes van a aparecer igual de 0 a 2, de menos 1 a 1, pero la señal es la que va a aparecer con respecto al tiempo que estoy escalando. Es decir, si le pongo pues, un escalamiento de 1, me va a aparecer idéntica. Si le pongo un tiempo de 0.5, entonces en un segundo me va a mostrar pues los dos ciclos, o en 0.5 segundos me va a mostrar un ciclo, lo cual va a hacer que se comprima la señal. Si yo le pusiera el doble del factor de compresión, o sea, un 2, quiere decir que esta señal original la voy a tener que estirar al doble de tiempo. Entonces, en los 2 segundos solamente podría apreciar un ciclo, ¿sale? Entonces, por eso es que la voy a dejar con los ejes de la señal original para que se vea visualmente hablando que sí está comprimiendo la imagen, porque si lo autoajusto, pues va a aparecer otra vez igual, nada más que en lugar del 2 va a aparecer un 4, va a aparecer un 0.5, va a aparecer lo que le ponga. Entonces, pues es mejor visualmente dejarlo igual para que se vea que estoy comprimiendo la señal o la estoy expandiendo. No sé si me di a entender. Si hay alguna duda o pregunta, me lo hacen saber. No, profe, todo claro.
Ok, entonces lo probamos de una vez para ir estando seguros de que cada que avanzo lo vaya haciendo de manera correcta y vaya sin errores. Entonces lo ejecuto. Recuerden que ahorita le di un factor de 1 al escalamiento, entonces me grafica la misma, bien, idéntica. ¿Sí? Entonces ahora sí, vengo y le pongo al factor de escalamiento, le voy a poner la mitad, 0.5. Entonces recuerden que a menor tiempo, mayor frecuencia, ¿sí? A mayor tiempo, menor frecuencia. Recuerden que tanto el tiempo o el periodo de la señal con la frecuencia, pues están relacionados con una proporción inversamente, ¿verdad? Entonces son inversamente proporcionales. Si aumento la frecuencia, forzosamente disminuye el tiempo. Si disminuyo la frecuencia, aumenta el tiempo. Entonces, como estoy trabajando con el tiempo, si disminuyo el tiempo, aumenta la frecuencia. Entonces, como lo estoy disminuyendo a la mitad, ahorita es una frecuencia de 1 Hz. ¿Cuál será la frecuencia si disminuyo el tiempo a la mitad? ¿Cuál sería? ¿Cómo dijo, profe? ¿En qué parte? ¿En la explicación o la pregunta? Sí, lo que dijo antes de la pregunta. Antes de la pregunta, pues un chorro. Que la frecuencia es inversamente proporcional al tiempo y viceversa. Por lo tanto, si aumento el tiempo, disminuye la frecuencia. Si disminuye el tiempo, aumenta la frecuencia. O es lo mismo decir que si aumento la frecuencia, disminuye el tiempo. Si disminuyo la frecuencia, aumenta el tiempo. Son inversamente proporcionales. Entonces la pregunta es, con un factor de 1 en el escalamiento del tiempo, pues sabemos que sale la misma. Si le pongo la mitad del tiempo, o sea, 0.5, ¿qué frecuencia de señal estaría trabajando? Si la señal original es a 1 Hz. ¿Cuánto, perdón? 2 Hz. Serían 2 Hz. ¿Qué quiere decir 2 Hz? Que en un segundo me va a mostrar ¿cuántos? 2 ciclos. Entonces, vamos a observar que la señal que grafique, ahora en un segundo van a aparecer los 2 ciclos, es decir, los voy a comprimir. Y de 1 a 2 segundos no va a aparecer nada porque solamente estoy trabajando con 2 ciclos. Ahora, si quisiera más, pues se comprimen más. Entonces, eso es lo que esperaría, que en un segundo aparecieran ahora 2 ciclos porque esa señal la estoy comprimiendo y se vuelve una señal de 2 Hz. Entonces lo corro para que se observe. Ahí está, miren. En un segundo ahora tengo 2 ciclos, por lo tanto la frecuencia es de 2 Hz y el inverso de 2 Hz efectivamente es 0.5. ¿Sí? Entonces estoy, con respecto a la de arriba, la estoy comprimiendo. ¿Sí? Entonces, no sé si queda claro la parte del escalamiento en tiempo. Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si ahora le pongo, por ejemplo, el doble con respecto al 1? Ahora le pongo un tiempo de 2, un escalamiento en el tiempo de 2. ¿De qué frecuencia esperaría la señal? De 0.5. Ahora sería una frecuencia de 0.5, lo cual quiere decir que necesita el 2 segundos para poderme mostrar 1, ¿verdad? Eso es la señal de 0.5. O sea, en 2 segundos, en un tiempo de 2, me va a mostrar apenas un ciclo para que me dé una frecuencia de medio hertz, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cómo lo vamos a ver? Que en lugar de en los 2 segundos me grafique 2 ciclos, ahora ¿cuántos me va a graficar? Pues solamente 1. Le voy a dar correr. Y ahí está. Ahora le estoy extendiendo. ¿Sí? Le aumenté el tiempo, entonces se extiende. Entonces son 2 segundos para un ciclo, me da una frecuencia de medio hertz. Entonces estamos en lo correcto. Entonces puedo extenderla o puedo comprimirla. La voy a dejar comprimida porque siento que se aprecia un poquito mejor el efecto de que pues estoy cambiando el escalamiento en el tiempo. Acá pudiera verse, pues así se nota, pero según yo, visualmente hablando, se nota más que lo estoy comprimiendo al juntarlo, ¿verdad? Pero
Da igual, el chiste es verificar que esté de manera correcta. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Todo claro, profe. Bien, entonces nada más bajo el código por si les faltó algo. Esto fue lo último que agregamos. Si ya lo tienen, me dicen, si no, para esperarme. Permítame, profe. Sí, nada más me dicen cuando terminen. Listo, profe. No, profe. Ok, me espero un poquito más. Sí, ahora sí ya. Gracias. Bien, entonces vamos a graficar la otra operación que falta, que es la del escalamiento en amplitud. Entonces, pues aprovechando que lo seleccioné, lo voy a copiar para modificarlo. Entonces, control V, ahora sería en el plot 225 y es la señal con escalamiento en amplitud. Listo. Entonces, la del escalamiento en amplitud, acá está. La que tengo que graficar es F2 y en el tiempo no cambia nada, ya que solamente estamos escalando en amplitud. Entonces, le regreso al tiempo original, que es T, y en lugar de graficar Ft, ahora voy a graficar F2. Entonces, es una señal senoidal y es escalamiento en amplitud. La etiqueta sigue siendo T y el seno ya no tiene un factor de escalamiento en el tiempo, sino un factor de escalamiento en la amplitud. Entonces sería B por lo que vale el seno. ¿Sí? Entonces, pues aquí sí, lo que voy a hacer es, voy a multiplicar los límites por el escalamiento para que se vaya adecuando a la amplitud que vaya tomando la señal. ¿Vale? La vez pasada hicimos lo de, nada más le ponía el punto 1 y lo demás era lo que multiplicaba y se lo sumaba al punto 1. Ahora la voy a aplicar la de multiplicarlo directamente. Hacemos que de esta manera la distancia que va a haber entre el eje y la señal se va haciendo un poquito más grande, aunque visualmente hablando se va a ver equidistante, ¿no? Y de la otra manera que lo hicimos en el ejercicio pasado, siempre mantenía el punto 1 como de separación entre el eje, entonces entre más grande sea la amplitud, se iba viendo más pequeñito el espacio entre el eje y la señal, ¿verdad? Pero pues a final de cuentas nada más es para la parte visual, de las dos maneras se autoajusta y podemos ver la señal de manera correcta. Entonces, probamos de una vez, en este momento el escalamiento en amplitud vale 1, es decir, la señal que obtenga va a ser idéntica a mi señal de entrada o mi señal original. Vamos a darle correr, voy a regresar. Ahí está, tengo de 0 a 2 segundos, tengo 2 ciclos, o sea, un hertz, y va de -1 a 1. Entonces, para probar que está funcionando bien mi operación, le voy a poner que sea de, pues 2. Entonces va a ir de -2 a 2. Recuerden que esa amplitud es de pico. Entonces, en la amplitud ya va de -2 a 2.
¿sale? Y en el tiempo, pues sigue igual, sin ningún problema. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Me dicen si ya lo tienen, por favor, ahorita para explicarles qué vamos a hacer con ese lugar que sobra o que está ahí disponible, más bien no que sobre, sino está disponible. Me dicen cuando ya lo terminen, ya esté corriendo y sin errores, sino para revisarlos. Sí, profe, todo bien. Bien, entonces, miren, para que visualmente hablando se vea que en la misma columna están el desplazamiento y el escalamiento, voy a recorrer estos dos, en lugar de estar en el 3 y el 4, los voy a recorrer al 5 y al 6, para que estén ahí en ese orden, ¿no? Entonces, el que está en el 4 lo mando al 5, el que está en el 5 lo mando al 6, y visualmente solamente se van a recorrer un lugar a la derecha las gráficas del renglón de abajo. Para esto, sí necesito cerrar el figure, porque si lo grafico ahí, como ahorita está ocupado y no le estoy dando nada, me lo va a dejar y se va a aparecer como que está repitiendo la señal. A ver si me explico. Mira, le voy a dar así y va a aparecer como si estuviera llenando la 6. Se está repitiendo lo que había en la 1, en la 4, en la 5. ¿Por qué? Porque no le estoy diciendo qué quiero poner en la 4 y como ya había datos, ahí los dejó. Entonces, si ustedes cierran el figure y vuelven a correr, solamente empieza de un figure desde 0 porque limpia todo y ahora sí se ve el hueco. No sé si me expliquen. ¿Sale? Entonces, en la columna 2 está desplazamiento en tiempo y escalamiento en tiempo. En la columna 3 está el desplazamiento en amplitud y el escalamiento en amplitud. ¿Sale? Lo único que moví fue del lugar las últimas dos operaciones. Ahora bien, ¿qué vamos a poner ahí en ese lugar disponible? Vamos a poner en ese plot dos gráficas para contrastar la señal original con alguna de las operaciones que hemos realizado y que se vean exactamente cómo es que estamos modificándola, porque si no somos tan observadores, pues podríamos decir, pues hay 4 gráficas iguales, aunque pues nosotros ya sabemos que nos tenemos que fijar tanto en el eje del tiempo como en el eje de la amplitud para ver qué estoy haciendo, pero visualmente con respecto a la original, pues no tengo una perspectiva. Entonces es lo que vamos a poner ahí. Entonces voy a agarrar el último subplot que hicimos, control C, control V, y este va a ser el subplot 4. Entonces, vamos a graficar dos señales, la original y alguna operación. Se pueden graficar más, no, yo no recomiendo tanto porque se hace un empalmadero de gráficas, ¿no? Pero al menos dos sí para ver la diferencia. Entonces, ¿qué voy a hacer en el plot? Pues T contra FT, coma, le voy a decir que siempre permanezca en azul la señal original, coma. Ahora voy a graficar cualquier otra operación. Por ejemplo, si quiero graficar desplazamiento en el tiempo, tendría que graficar T1 contra F. ¿Qué hice? Permítanme. Es que puse F y me mandó acá, ¿verdad? Contra F, desplazamiento en tiempo, perdón, sería T1 contra FT. Entonces, T1, FT. Entonces, al ponerlas al mismo tiempo, de una vez le voy a poner otro color. Le voy a poner que sea coma, apóstrofe simple, R. Una en azul y otra en rojo. Voy a graficar señal senoidal y ya no le voy a poner ahorita subtítulo, ¿no? Así, nada más. Y los ejes le voy a dejar los de la señal, perdón, más bien, no le voy a dejar nada. Aquí sí voy a dejar que MATLAB me haga el autoajuste para que él calcule el rango, tanto en tiempo como en amplitud, de las dos señales y me los muestre tal cual. Al cabo ahí sí se va a ver la diferencia
entre una señal y otra. Entonces, por ejemplo, aquí estoy graficando la señal senoidal y el desplazamiento en el tiempo. Entonces, ahorita en los ejes le voy a poner un comentario o lo pueden borrar, no hay ningún problema. Entonces le damos correr. Y ahí está, miren. ¿Sale? Me está dando la señal original que va de 0 a 1 y luego la desplazada que empieza de 2 a 4. Ahí se ve como si fuera una señal senoidal continua, ¿verdad? Por el tipo de desplazamiento que le di. Vamos a cambiar el desplazamiento en el tiempo. Desplazamiento en tiempo le dije que eran 2, le voy a poner 1.5 para que no se vea como que es continuación, ¿verdad? Del otro. Entonces, tiempo 1.5 y acá pues sigue igual. Entonces le doy correr y ahora sí, se ve la señal que está pues desplazada completamente. ¿Sale? Mientras una señal empieza en 0, la otra empieza en 1.5. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Puedes subir tantito para copiarlo? ¿Mande? Que si le puedes subir tantito para copiarlo, por favor. Si le subo ya no se va a ver lo que modificamos. Ah, sí, 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 perdón. Esto fue lo último, nada más. Ahí arriba lo único que cambié fue el parámetro del desplazamiento, pero no cambié nada del código. Lo último que agregamos fue esto. Entonces no sé si ahí o le subo. Que si ahí o le subo. Ahí está bien, gracias. Sí, de todos modos, o sea, nada más copio el machote. Lo único que modificamos básicamente fue que le quité el subtítulo. En el plot font donde está el cambio, pero ahorita de todos modos lo va a seguir cambiando. Entonces, mientras lo haces. Ahora, ese es el desplazamiento en el tiempo. ¿Qué pasa si quiero ver el desplazamiento en amplitud? Entonces, graficaría T y F contra T y F1, porque F1 es donde calcula el desplazamiento. Entonces, ahora aquí abajo, ¿qué va a aparecer? Pues la señal original y una señal que esté por encima o por debajo, ¿verdad? Según cuánto lo haya desplazado. Si le doy correr, el MATLAB solito autoajusta y miren, aquí está la señal original, una señal senoidal, 2 ciclos en 2 segundos, que va de -1 a 1, y la señal que desplacé, que va de 2 a 4, miren, de 2 a 4, pero tiene la misma amplitud y la misma fase y todo, ¿verdad? ¿Sí? Ahí está. ¿Qué pasa si le pongo un desplazamiento en amplitud negativo? Pues se va a ver por debajo. Por ejemplo, le voy a poner... aquí está desplazamiento. En lugar de 0.3 le voy a poner menos 0.5, por ejemplo. Pero le quité el igual. Menos 0.5, lo vuelvo a correr. Y pues ahí está mi señal original que va de 0 a 1, de 1 a -1, es decir, un voltaje de pico a pico de -1 a 1. Y de la misma amplitud, con la misma frecuencia, solamente que empieza más abajo. Ahora va de -1.5 a 0.5, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo desplacé hacia 0.5 la mitad. Aquí empieza. Entonces ahí estoy haciendo, se puede apreciar que aunque esta gráfica, la del plot 1 y la del plot 3, pudiera apreciarla igualita, pues ya sabemos que en los ejes no son iguales, ¿verdad? Pero aquí puedo hacer el contraste de lo que tengo en mi señal original con lo que tengo en la señal con la operación que estoy indicando, ¿no? En este caso el desplazamiento en amplitud, ¿sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Vamos nada más a probar las últimas dos para que vean todas. Entonces, aquí sería, si quiero el escalamiento en tiempo, entonces ahora sería T2
contra FT y le doy correr. Se va a ver la señal original y la otra comprimida, ¿verdad? Ahí está, se ve mi señal original en los 2 segundos, hay 2 ciclos y cuando la comprimo es una señal que tiene esos mismos 2 ciclos, pero en la mitad del tiempo, es decir, en 1 segundo. Entonces ahí sí ya se puede apreciar un poquito mejor. Si la extiendo, es decir, si le pongo el tiempo igual a 2, el escalamiento en el tiempo se lo pongo como 2, entonces en los 2 segundos apenas va a aparecer un ciclo. ¿Cuál moví? Escalamiento T. Es que como lo autoajusté, pues se va hasta el 4, pero está en 2 segundos, solamente aparece un ciclo, ¿sí? Entonces, hasta 4 segundos es cuando se va a dar el segundo ciclo, es decir, aumentamos el doble de tiempo, lo estamos extendiendo, ¿sale? Entonces, ahí le voy a dejar el de 0.5 para que se aprecie que la estamos comprimiendo, pero pues sabemos que se puede comprimir o extender. Ahí está, ¿sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe. No, profe. Ok, y por último podemos probar la del escalamiento en amplitud. En el escalamiento en amplitud tenemos el mismo tiempo, pero contra la función 2, que es donde estoy calculando el desplazamiento, perdón, el escalamiento. En este caso, las 2 señales van a empezar en 0, en la amplitud, y cada una va a llegar hasta 1 y la otra va a llegar hasta donde haya hecho la amplitud, en este caso el 2, ¿verdad? Se va a ver la misma fase, la misma señal, pero pues más amplia. Entonces ahí está el escalamiento en amplitud. En el mismo instante de tiempo, solamente vale más, ¿verdad? Más voltaje en nuestro caso. Entonces, de esa manera podemos graficar señales de las que ya hayamos calculado para contrastarlas y que visualmente hablando yo las pueda observar. Pero, pues ya saben, nosotros debemos de tener en claro que aunque se vean iguales, pues yo necesito revisar los parámetros del tiempo y la amplitud para determinar qué estoy haciendo, ¿no? No dejarme guiar por lo que veo nada más. Pues se ven iguales, son iguales. No, sino debo de revisar exactamente qué es lo que hago, ¿no? En este caso, pues ya aquí de una manera más visual puedo verificar qué operación estoy haciendo y si la estoy haciendo bien, porque la gráfica va a aparecer de manera correcta o no, ¿verdad? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe, todo bien. Bien, entonces, si ya todos lo anotaron y ya corrió y no hay ninguna duda, entonces vamos a empezar ahora con los ejercicios de mostrar, bueno, calcularlos va a ser igual, vamos a tomar de base los ejercicios anteriores y vamos a mostrar ahora las señales cuadrada, triangular, escalón y rampa, las vamos a mostrar en tiempo discreto. Van a ver que son muy pocas las modificaciones, pero pues de todos modos hay que revisarlas, ¿verdad? Y que quede entendido cómo es que se hace la gráfica de las señales en tiempo discreto. Recuerden que básicamente estas señales son en tiempo discreto, solamente que las estamos graficando para observarlas en tiempo continuo, porque en el hecho de generar un intervalo de valores para el tiempo, pues ya lo estoy cuantificando, lo estoy discretizando. Entonces, a final de cuentas, esto que estoy obteniendo de manera visual, que se ve continuo, lo estoy sacando a partir de muestras, ¿verdad? De tiempo discreto. Entonces, solamente es eso, la forma de observarla, ¿sí? La forma de calcularla, pues tiene que ser discreta, porque aquí yo no puedo decirle a la computadora que calcule un tiempo infinito para un intervalo infinito de valores para poderla graficar. Entonces, eso sería imposible, ¿no? Ya que estamos trabajando en la computadora o en el celular o donde quieran, y pues es un sistema discreto, o es un sistema digital, ¿verdad? Que tiene discreto el tiempo. Entonces,
Por lo tanto, nada más va a cambiar la forma de mostrarlo. Entonces, voy a generar un nuevo script. A este le voy a llamar ejercicio 7. Que sería la señal cuadrada. Y aquí ya nada más le voy a poner que esto es en tiempo continuo. ¿Vale? Bien, yo creo que a estas alturas ya más o menos se comprendió toda la manera de ir sacando cosas, programándolas. Entonces, para ya no tardarnos tanto tiempo y alcanzar en estas dos sesiones a terminar esas 4 y pues si hay alguna duda o pregunta, entonces lo que voy a hacer es, obviamente ya tengo los códigos de las demás, pues los fuimos aquí haciendo, también los tengo, pero los fuimos haciendo aquí para que quedara claro, porque pues son los primeros ejercicios que se hacían de MATLAB, pero sí nos estamos llevando mucho tiempo. Entonces lo que voy a hacer es, lo voy a mostrar, lo voy a explicar, lo voy a ejecutar, y una vez que se tenga eso, pues ya les permito que lo anoten y que lo corran, y si hay alguna duda, pues la resolvemos, ¿sale? Entonces ahora le vamos a hacer así, porque si nos vamos a estar tardando mucho tiempo haciéndolo línea por línea. Obviamente cuando sea necesario, pues lo hacemos, ¿no? Pero como esto ya lo tenemos, de hecho estamos tomando como base los ejercicios 1, 3, 4 y 5. Son los que vamos a tener como base, ¿sale? Entonces, ahí está. Ahorita les pongo. Es lo que les decía, que también podemos poner clear all o simplemente clear. No hay ningún problema. Nomás es para que borre las variables. Entonces, déjenme. De una vez lo voy a guardar. Entonces, guardar como unidad 1, ejercicio 07. En mi caso yo le pongo el grupo, en tu caso pues no es necesario. Entonces le voy a dar OK. Y ahí va la explicación. Entonces, pues limpio variables, limpio ventana de comandos, defino un tiempo, porque a final de cuentas la operación que voy a hacer, tanto en la señal cuadrada o triangular, recuerden que se basan en el seno, es decir, necesito darle la frecuencia angular y un ciclo de trabajo, y esa frecuencia angular pues está directamente relacionada con los 2pi y con el tiempo que quiero que grafique. Entonces, si yo quiero que en un segundo me grafique un periodo, pues entonces le tengo que decir que lo calcule de acuerdo a ese tiempo, ¿verdad? Y a ese periodo. Sin embargo, al momento de graficarla, ya no necesito que, como la que quedó ahí, el figure, ya no necesito que me muestre el tiempo. ¿Qué necesitamos que me muestre en tiempo discreto? Necesitamos mostrar precisamente el número de muestras, ya no el tiempo, insisto, porque el tiempo puede ser 1 hora, y si en esa hora obtuve 2 muestras, pues grafico en esa hora 2 muestras, y le pongo muestra 1 y muestra 2, y el tiempo fue 1 hora. Si en un segundo tengo 10,000 muestras, no le pongo de 0 a 1, le pongo de 0 a 10,000. Y voy a graficar lo que me haya dado, sabiendo que esas 10,000 muestras se obtuvieron en un segundo. Entonces, ahora la gráfica ya no va a depender, más bien, sí depende del tiempo, pero no es correcto mostrar el tiempo, sino lo correcto es mostrarlo por el número de muestra. A final de cuentas, ya sabemos que entre muestra y muestra hay un tiempo de muestreo y se pudiera agregar, pero lo que típicamente se hace es mostrarlo con respecto al número de muestras. Por lo tanto, el vector de t, pues tiene un tamaño, y ese mismo tamaño va a ser el tamaño de mi vector. Por lo tanto,
necesito hacerlo. Ahorita no está de manera automática. Yo lo estoy calculando porque si entre 0 y 1 le doy un intervalo de 0.01, pues quiere decir que hay 100 muestras. Entonces voy a generar un vector de 0 a 100 con espacios de 1, porque tiene que ser de 1 a 1, muestra 1, muestra 2. O sea, es decir, este parámetro yo lo puedo cambiar, más bien lo debo de cambiar tanto en el tiempo como en el número de muestras. Entonces, en la parte del periodo, para que quede más claro, mejor le voy a poner aquí la multiplicación por f, recordando que ya saben que f es la frecuencia en hertz, y en lugar de ponerle número de ciclos, pues le voy a poner frecuencia, que al final de cuentas es lo mismo, ¿verdad? Entonces, en lugar de c, le voy a llamar igual f, frecuencia. Y a esta le voy a llamar ft, para que quede igual. Entonces, f, número es frecuencia. Y entre paréntesis, pues, el número de ciclos en un segundo, para que quede totalmente claro. Entonces, esto de aquí ya lo quito. Ahorita le pusimos varias operaciones al mismo tiempo, no hay problema, si lo dejamos, solamente es para mostrarla en tiempo discreto, ¿sale? La amplitud es la misma, el desplazamiento de la amplitud se lo voy a dejar, el porcentaje del ciclo de trabajo también, recuerden que es del 0 al 100, ahorita le voy a poner al 50%, y mi función, ahora es nada más omega por t. Entonces, la señal no la voy a calcular con respecto a n. Recuerden que n es el número de muestra y solamente me va a servir al momento de graficarla, pero al momento de calcularla necesito seguir calculándola en t. ¿Por qué? Porque recuerden que está basado en la señal senoidal y la señal senoidal, el dato que yo le ponga lo toma como radianes. Entonces, si aquí le pusiera n va de 1 en 1, entonces estaría calculando el seno en 1 radián, en 2 radianes, en 3 radianes, en 4 radianes, en 5 radianes. Entonces, ¿qué me va a poner? Pues solamente como si fueran triángulos, ¿verdad? Ni siquiera me va a estar calculando, o sea, me va a calcular muchos datos, pero en periodos distintos, por lo tanto, no voy a poder apreciar la señal senoidal. Entonces, por eso es que seguimos calculándola con el tiempo. Entre 0 y 1 hay muchos valores en el mismo instante de la frecuencia del omega, por lo tanto puedo graficarla como las que están ahí ahorita en pantalla, ¿no? Entonces, la parte de las muestras solamente es para graficarlas, no para calcularlas, ¿sí? Esto en esta parte pues es debido a que en la señal, perdón, cuadrada y triangular se basan en la señal senoidal, ¿sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, entonces, ahora sí. ¿Qué voy a hacer para graficarla? De hecho, voy a quitar el figure. Bueno, sí está que borre todo, ¿verdad? Pero todo lo voy a quitar. Entonces, ya la calculé. Y la calculé, insisto, con el vector del tiempo, no con el vector de la n. Ahora, en lugar de utilizar plot, voy a utilizar otra herramienta que es para graficar, pero que se llama Steam. Esta Steam lo que hace es pone por default un circulito en cada valor de muestra y una línea vertical hacia el eje de las X, en este caso para mí va a ser el eje del tiempo o del número de muestras, indicando precisamente dónde se da el dato que te está indicando en un circulito. Ese circulito nada más te dibuja la circunferencia y el parámetro fill rellena el circulito, es decir, para que se vea la muestra tal cual se las mostraba en las notas, ahora sí, para que se vea igualita la forma en que nos dicen que se expresa una señal en tiempo discreto a lo que estamos sacando ahorita. Entonces también le pongo el título de señal cuadrada con una frecuencia de, ahora le tengo que poner F en lugar de C ya no existe. Y los ejes, si fijan, estoy poniendo de menos 0.1, en realidad debería de ponerle de menos 1, porque es entero el número de muestra, ¿verdad?
hasta 101. O sea, voy a graficar una muestra de más y una antes y después del tiempo o del intervalo de muestras. ¿Para qué? Pues para que me alcance a ver toda la señal. Y en la parte de la amplitud, también estoy agregando el desplazamiento en, el desplazamiento en amplitud y el escalamiento en amplitud. Entonces, en lugar de menos 0.5, no es así porque es en amplitud. La amplitud ahorita no la estoy cuantificando, por eso es tiempo, yo le puse discreto, continuo, no, es discreto. Quedé con la inercia de los otros ejercicios. Entonces, aquí es tiempo discreto. ¿Sí? Y frecuencia, nada más para empezar, le voy a poner frecuencia 1, amplitud de 1 y un desplazamiento de 0. Voy a graficar una señal de 1 Hz, de amplitud de pico 1 y que no está desplazada en el tiempo. Y un 50%. Perdón, señal cuadrada, no senoidal. Me quedo con lo que está basada en la senoidal, cuadrada. Entonces voy a ver una señal cuadrada de amplitud 1 al 50% durante 1 segundo, es decir, durante 100 muestras. Voy a darle correr y voy a empezar a modificar algunas cosas para irlo viendo. Entonces lo ejecuto y ya me marcó un error. Steam, field, algo que cambié y no puse, ¿verdad? Seguro, por andarle moviendo. Error, X, must the same left. N y F. Es que es FT, perdón, no le cambié. Como acá le cambié el nombre a la función, entonces también se lo cambio acá, FT. Ese era el error. Ahí está. Miren, ahora tengo una señal cuadrada que el 50% de su ciclo de trabajo vale 1 y el otro 50 vale menos 1. Y si lo quieren hacer, pueden contarlas y estas serían 101 muestras, ¿verdad? Del 0 al 100. Fíjense, nos lo da de 0 a 100. ¿Qué pasa si le digo que no quiero N, que quiero T? La forma de la gráfica va a ser igualita. Pero en lugar de que me diga que es de la muestra 0 a la muestra 100, me va a decir que es del tiempo 0 al tiempo 1. Entonces, como le dije, como acá está hasta el 100, pues no, aquí me muestra todo, ¿verdad? Si agarro aquí el zoom. Ahí van a estar todas las... no me está dejando... En la parte de la aplicación es bien fácil, nomás se le da aquí, como que está tardando en aparecer. Ahí está, miren. Entre 0 y 1 segundo están apareciendo las 100 muestras, porque lo estoy graficando con respecto al tiempo, pero, insisto, si en tiempo discreto lo que buscamos es que quede todo con respecto al número de muestra, ¿sí? Entonces déjenme lo cierro para que lo actualice, y en lugar de T, pues sí es N. Ahora bien, ahí está. Si fijan, todavía son demasiadas muestras. Lo que puedo hacer es, para graficarlo, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Nada más quiero 11 muestras. Nada más quiero que me indiquen cómo está, ¿verdad? Entonces, acá le digo también que nada más son 10 muestras. Y acá en lugar de 101, pues le pongo 11, nada más. Entonces le doy correr. Y nada más me está graficando las 10 muestras más una. O sea, si nomás le pusiera 10, aquí terminaría, ¿verdad? No me graficaría eso. Yo le estoy poniendo una de más para que se vea pues que se empieza a repetir el ciclo. Entonces, aquí sí se ven ya perfectamente la muestra y dónde cae en el número de muestra. La muestra 0, la muestra 1, la muestra 2, bla, 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 etcétera. Entonces, normalmente, pues las dejamos con pocas muestras para que visualmente hablando, pues podamos observarlas. ¿Qué pasa si le aumento la frecuencia? Pues a lo mejor ahí sí ya van a ser muy poquitas muestras, pero si le aumento la amplitud, por ejemplo, le voy a poner amplitud de 2.5
Le voy a poner un desplazamiento en amplitud de 2.5 para que marque una señal cuadrada de 0 a 5, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces, de 0 a 5. ¿Cuánto le puse? 2.2, perdón. 2.5, pues. Entonces me queda como una señal cuadrada de 0 a 5. La mitad del tiempo, o sea, 5 muestras en 5 y 5 muestras en 0. La otra, recuerden que yo se la puse ahí de más, ¿no? Si queremos, pues ya nomás no se la pongo ya. Si le pongo de hasta 10, no me va a graficar la del siguiente ciclo. ¿Sí? Me la va a indicar allá. Nada más se van a ver estas. Entonces, pues ahí ya es cuestión de gustos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si le pongo acá el 20%? Entonces, 2 muestras van a estar en alto y las otras 8 en 0. ¿Verdad? ¿Qué pasa si le pongo el 80%? Pues 8 muestras van a estar en alto y 2 en bajo antes de que empiece el siguiente ciclo, ¿verdad? O sea, de 0 a 9, pues hay 2 muestras. No sé si se entienda. Si le pongo, por ejemplo, 2, frecuencia de 2, entonces va a haber 4 muestras arriba, una abajo, 4 muestras arriba, una abajo, 80%, 20%, 80%, 20%. Igual ahí sí, no, sí ocuparía más número de muestras. Incluso se le puede definir, dime el número de muestras, tantas, y ya todo lo demás lo hacemos en automático, pero bueno, si quieren lo hacemos para la siguiente. Y en este nada más es para que vean que en realidad lo que cambia pues es la forma de mostrarlo, nada más. Entonces la forma de mostrarlo es con el Steam y con este field es solamente para que el circulito de la muestra lo rellene. Miren, se lo voy a quitar, voy a poner control X y lo voy a graficar. La gráfica sale idéntica, nada más las bolitas o los circulitos no salen rellenos. Y pues para que se observe bien, o como normalmente nos dicen que se denota o que se grafica una señal en tiempo discreto, pues se lo ponemos, ¿no? Para que quede. Y ya, ese es el único efecto que hace. Igual se le puede cambiar el color, etcétera, igual que en el plot. Entonces, no sé si tengan alguna duda o pregunta hasta ahí. No, profe. Bien, No. entonces me espero a que lo anoten o si ya lo tienen anotado para continuar. Ustedes me dicen, por favor. Me espero o continuamos. Espere un poquito, profe. Sí, me dicen cuando ya. Lo copian y lo corren para que estén seguros de que ya funcionó. Yo ya lo tengo. A todos ya les corrió, ya no les marca ningún error para poder continuar. Sí, ya todo bien, profe. Todo bien, profe. Bien, entonces, pues vamos a continuar, vamos a hacer otro. En este caso, pues al darle correr, pues ya se guarda, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio 8, que va a ser la triangular o la diente de sierra, y ahora la vamos a mostrar igual en tiempo discreto. Entonces, de hecho, pues, ¿qué creen? Básicamente sería la misma, solamente hay que cambiarle aquí a
a su tut. Entonces, para que no sea como que nada más le cambiamos eso, vamos a hacer que el número de muestras se calcule de manera automática para que nos la grafique y sin estarle moviendo a tantas cosas, ¿no? Entonces, así como está, le voy a dar guardar como y le voy a poner ejercicio 8, ¿ok? Y acá le voy a cambiar ejercicio 8, señal triangular, o diente de sierra. Entonces, ya está. Voy a poner una variable i y le voy a, bueno, ahorita antes de definirla le voy a poner, obviamente, el número de muestras que grafique pues va a depender del intervalo que yo le ponga al ciclo, ¿verdad? Entre 0 y 1 segundos. Entonces, aquí voy a poner intervalo de, bueno, es más, para que quede más claro, no le voy a llamar TS, periodo de muestreo. Entonces, acá arriba es periodo de muestreo. Entonces, si yo defino el periodo de muestreo, si aquí le pongo 0.1, entonces en el intervalo de tiempo, pues basta con que yo le ponga TS, ¿verdad? Y me lo va a calcular. O sea, intervalos de 0.1, si yo acá arriba le pongo intervalos de 0.01, pues acá también le va a poner intervalos de 0.01. Entonces, después del periodo de muestreo, voy a poner o determinar el intervalo de T para calcular f de t. ¿Sí? ¿Y cuál es ese intervalo? Pues ahí está, es t. Y ahora sí, le voy a poner la parte de el número de muestras. ¿Cómo les ocurre que podríamos calcular el número de muestras? Para ya no tener que poner, pues esto así, ¿verdad? Incluso si va de 1 en 1, ya no necesito ponerle el segundo parámetro al intervalo. Solamente necesito ponerlo aquí, el número de muestra. ¿Cómo creen que lo pueda calcular? ¿Cómo lo podría obtener para que a partir del periodo de muestreo calculo mi intervalo de tiempo y a su vez ya lo pueda poner aquí algún parámetro para que en lugar de estarle cambiando al 10, al 15, al 20, al 100, al 1000, pues ya en automático también me calcule el número de muestras? ¿Cómo creen que lo podamos resolver? Con las herramientas que hemos visto, obviamente. Se puede con lo que hemos visto. ¿Cómo se les ocurre? ¿Sí se escuchó? Sí, sería multiplicando el periodo de muestreo por el tamaño del intervalo de t, ¿no? Esa es una idea. ¿Alguna otra? Al menos Pues una también como más. le hemos hecho con el ejemplo, ¿no? O sea, va a ser prácticamente lo mismo, solo que ahora tenemos el periodo de muestreo, que va a ser Sí, o T sea, sobre el periodo. ajá, también pudiera ser esa también. Entonces, nada más, por ejemplo, para establecer algo, sí hay varias maneras de hacerlo. Una es, por ejemplo, la que dijo Eduardo, que si lo haces así tal cual, llegaríamos otra vez al 1. Es decir, si checas el número de muestras del tamaño y lo divides, entonces vamos a llegar al 1. Más bien sería nada más con el tamaño de muestras, ¿no? El tamaño del intervalo, pues. Y en el caso de su compañero,
sí tiene razón. Podemos dividir, así como le hicimos en la del ejercicio para cuantificar en tiempo una señal en el proceso de conversión, pues dividir el tiempo que dura la señal, que en este caso lo estamos determinando en 1 segundo, sobre el periodo de muestreo. Nada más ahí corremos con la parte de que nos puede dar un número fraccionario y simplemente hay que redondear hacia abajo. Ahora también tenemos la sentencia de redondear hacia abajo. Entonces tengo que hacer una operación para hacer la división y sacar el número de muestras no entero y luego transformarlo a un número entero. Esa sería otra. O sea, ya, ¿y cuál sería, digamos, otra, tomando en cuenta lo que nos decía en la primera participación? Pues simplemente vemos el tamaño de t y le quito 1. Por ejemplo, si aquí serían 11, entonces yo no le puedo poner de 0 a 11, sino tengo que poner de 0 a 10. Entonces sería el tamaño menos 1. ¿De acuerdo? Esa sería otra opción. Entonces, vamos a agarrar esa y después, si quieren, vemos la parte del redondeo, porque hay muchas maneras de sacar redondeos en MATLAB. Ya después, si quieren, ponemos algunos ejemplos ahí en la ventana de comandos para que también lo tengan en cuenta, porque de repente sí se ocupan, ¿no? De hacer ya sea redondeos hacia arriba, redondeos hacia abajo, redondeo o solamente tomas la parte entera o solamente tomas la parte fraccionaria. Entonces, después lo checamos. Ahorita voy a utilizar la parte voy a generar una variable auxiliar, perdón, donde yo saque el tamaño de mi vector t, recordando que es en la posición 2 donde se encuentra el número de elementos que tengo en el arreglo. Entonces, acá en lugar de ponerle que n es el número de muestras, bueno, acá es n, en lugar de que diga que vaya de 0 a 10, pues va a ir de 0 hasta lo que tenga la variable auxiliar menos 1, ¿verdad? Porque ya estoy contando el 0 dentro del intervalo que voy a hacer de n. ¿Sí? Entonces, n va a ir desde 0 hasta el auxiliar menos 1. Vamos a correrlo hasta ahí para que se vaya viendo. Entonces, le cierro la figura esta. Lo corro. Ahorita está la señal cuadrada. Todavía no cambio el tipo de señal. Nada más es miren, me dio exactamente igual. ¿Por qué? Porque la variable auxiliar tiene 11. ¿Por qué tiene 11? Porque el tamaño de t es de 1 por 11. Entonces, en lugar de que me diga que va de 0 a 11, pues le pongo que vaya de 0 a 10. Por lo tanto, n, si va de 0 a 10, tiene el mismo número de elementos que t. Entonces, si aquí le pusiera el periodo de muestreo como 0.01, pues entonces serían 101 muestras. Vamos a ver si es cierto que n vale 101. Entonces, ahí está, mira, tanto n como t ya valen lo mismo. ¿Sale? Entonces, ¿cuál ventaja tiene? Que no tendría que hacer un redondeo en caso de que el periodo de muestreo que yo ponga, por ejemplo, le puedo poner 0.11. Me van a dar exactas, pero ya con el tamaño del tiempo, con eso saco el número exacto, para que me queden idénticas. 91 muestras. ¿Por qué? Porque la cantidad de datos con las que voy a calcular, pues también son 91, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces, hasta ahí, ¿alguna duda o pregunta? Profe, es que en el ejercicio anterior, bueno, sí no hay problema, pero en el ejercicio anterior no sé por qué me da error en el STEM. Ay, Se supone que es el muchachos, mismo. otra vez, ¿qué voy a hacer con ustedes? Por eso, cada instante les digo ya, sí, no, y les doy mucho tiempo para que lo copien, lo corran y me digan. El problema es que nos tenemos que regresar con una que ya llevamos y te digo, hay programas que se van a ir haciendo un poquito más grandes. Si tengo un error al principio, pues lo voy a ir arrastrando y seguramente van a dar más errores al final. Entonces, bueno, espérame, déjenme acomodo aquí porque ya no supe ni qué, si no luego voy a quedar a la mitad. Entonces, primero, ¿dudas en este ejercicio? Y la otra es que por estar atendiendo el uno, no atienden el otro y luego va a haber errores en uno y luego errores en el otro.
¿Dudas en esta parte del ejercicio que llevamos? No, profe. Bien, ahora sí. ¿Cuál fue el problema del ejercicio 7? Ahí en el STEM me marca error, no sé por qué. Bueno, para saber por qué hay que leer la parte de la ventana de comandos, ahí es donde sale el error para darnos una idea de qué está mal, porque si no va a estar canijo. Dice X must be same length as Y. Sí, o sea, tu vector de X no es el mismo que el de Y, o sea, a lo mejor tienes el vector N y acá tienes la F. Recuerden que la F la cambiamos a frecuencia y entonces la señal está calculada en F de T, en FT. Y entonces hay que graficar N contra FT, que fue el mismo error que me salió a mí. Se supone que se los dije, miren, este fue el error, corríjanos, yo también me equivoqué al no Sí, poner sí, así FT. lo tengo, no sé, por eso. Por eso se me hace raro. Revisa en el espacio de trabajo cuántos datos tiene N. Uno. Ahí está el problema. Si nada más tiene un dato y f de t tiene 10 o 100 o 1000, dependiendo de lo que hayas puesto, entonces ahora tienes que revisar acá arriba cómo está la n. Bueno, ft, ¿cuántos datos tiene? También uno. Achis, ¿cómo va a tener un dato? Entonces no están calculando nada. Si nada más tiene uno, entonces nada más va a graficar un punto. Debe de tener 10, 100, 1000, de acuerdo a lo que le hayamos puesto acá. Lo último con lo que lo dejamos fue con 10 muestras, bueno, 11 muestras, ¿verdad? Del 0 al 10. Entonces no tiene por qué decir n que vale un dato. Bueno, a ver, permítame. A ver, del ejercicio 8 nos quedamos hasta calcular la señal, ¿sale? Entonces, ¿qué nos faltaría? Pues obviamente cambiar parámetros, y graficarlo, ¿verdad? Ya también para que salga en automático, pero la parte de antes de llegar a la señal, ¿ya lo tienen hasta ahí bien? En el ejercicio 8, insisto. O sea, ahorita si lo graficamos, pues sí nos debe, o sea, nos debe correr sin ningún problema con las modificaciones que hicimos aquí, ¿verdad? Nada más lo estamos acomodando a que todo vaya graficándose de manera, pues prácticamente, automática, ¿sí? ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Bien, entonces ahí continuamos el día de mañana para hacer el cálculo y después ya también poner de manera automática los intervalos con que los grafique para que ya de manera tomando en cuenta desde arriba, solamente cambiando el periodo de muestreo, nos pueda graficar la señal con el número de muestras que sean necesarios para que se pueda visualizar, ¿sale? Entonces, los que no tengan dudas hasta ahí, pues igual nos vemos el día de mañana con el software ya abierto para comenzar directamente y podrían abandonar ya la sesión y me quedo únicamente con Carlos. Me vas a tener que compartir pantalla, déjame, te doy permiso. Sí, profe. En N, pero de todos me decías que marcaba que nomás tenías un dato en N y en T. No, es que aquí me confundí, pero ya quedó. Gracias. Oh, bueno. Entonces, bueno, ya ni hubo nada que hacer ni avanzamos. Déjame, pues, ya se fue el rato. Entonces, pues igual, aquí continuamos el día de mañana. En el chat. No me manden en el chat, abran el micrófono y díganme por qué. Hasta ahorita vi. Sandra, a las 11:07, 2.4, ya ni me acuerdo qué pregunté. A las 11:25, profe, hoy me sale un error en FT. ¿En cuál ejercicio, Sandra? Profe, es que creo que el micrófono de Sandra no. En pues ahorita estábamos en 2, en el 7 y en el 8.
Permíteme, déjame, me vas a tener que compartir pantalla porque si no se complica mucho el estar viendo los errores así, ¿verdad? Espérame. Listo, ahorita ya puedes compartir pantalla para checar el error, por favor, y yo estar visualizando qué es, porque si no va a ser muy complicado por chat resolver el error. Ok, entonces... Square. Ah, sí, bueno, ese error te debió haber dado desde que hicimos el ejercicio 2 y 3 de esta parte que fueron los que no me acuerdo si fueron parte de los que les expliqué en los videos, que por cierto, en los videos, nada más la mitad del grupo los vio. Bueno, entre los dos grupos, nada más la mitad los vio. No sé si fue la mitad de un grupo, la mitad del otro, una parte de uno, pero ahí es porque no has instalado el toolkit. Entonces, por eso no te reconoce ni la función square, ni te va a reconocer la función sutut, lo cual quiere decir que en el ejercicio 2 y en el ejercicio 3 seguramente también te marca error. Entonces recuerden que tienen que ir en la parte de home, donde dice add-ons, buscar ese complemento de Signal Processing Toolbox, que también ya vimos cómo hacerlo, y agregarlo. Si no, te va a seguir dando error, ¿sale? Y muchas otras cosas más que vamos a utilizar de ese toolkit. Entonces, el error no es del programa, sino de no tener listo el software como se los pedí, ¿sale? Entonces, ese sería el error. Lo instalas, lo ejecutas y mañana me dices si ya se corrigió, ¿sale?